Buenos días a todos. Da inicio la 25ª sesión pública del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, convocada para esta fecha. Secretaria General, proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, señor presidente, le informo que están presentes los 3 magistrados que integran el Tribunal Estatal Electoral. En consecuencia, hay quórum para sesionar válidamente. En este sentido, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son: un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TEE-JDC 016-2014-2 y sus acumulados TEE-JDC 017-2014-2 y TEE-JDC 018-2014-2, promovido por los ciudadanos Berta Álvarez Valero, Margarito Valle Gorrostieta y Carlos Javier Lara Silva. Un acuerdo plenario respecto del cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente con clave de identificación TEE-JDC 015-2014-2, formado con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por el ciudadano Óscar Ortega Rendón, y un acuerdo plenario respecto al escrito promovido por el ciudadano Pedro Ramírez López ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es la relación de los asuntos que conforman la orden del día, señores magistrados. Bien, señores magistrados, está a su consideración el proyecto de la orden del día para el efecto de la discusión y resolución de los presentes asuntos. Si no hay mayor comentario, solicito a la Secretaria General reciba la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Fernando Gómez Carrasco. A favor. Magistrado Carlos Alberto Puterrán. De acuerdo con la orden del día. Magistrado Eltino Avilés Barrera. Con la orden del día. Señor presidente, le informo que la orden del día es aprobada por unanimidad. Bien. Secretaria, proceda entonces a dar cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración de este pleno el suscrito y que se refiere al TEE-JDC 16/2014-2 y sus acumulados. Con su autorización, señor presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia que somete a consideración del pleno de este tribunal el magistrado Eltino Avilés Barrera, respecto a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos en forma individual y separada por los ciudadanos Berta Álvarez Valero, Margarito Valle Gorrostieta y Carlos Javier Lara Silva, en su carácter de regidores durante el periodo 2009-2012 del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, en contra de la omisión de pago a las prerrogativas a que tienen derecho por parte del citado cuerpo edilicio, los cuales fueron sustanciados en el expediente electoral TEE-JDC 016-2014-2 y sus acumulados TEE-JDC 017-2014-2 y TEE-JDC 018-2014-2, bajo las siguientes consideraciones. En el proyecto de cuenta se propone declarar fundados los agravios esgrimidos por los actores en términos de lo siguiente. En el caso, los promoventes plantean el hecho negativo de la falta de pago de la primera quincena del mes de diciembre del año 2012 y del aguinaldo correspondiente a la citada anualidad. Sobre el tema, resulta de obligada referencia el criterio dictado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver una controversia con similitud de razón a los presentes juicios, en el expediente identificado con la clave sub-JDC 945-2013, al señalar dicho órgano jurisdiccional federal que para aquellos casos en los cuales el objeto de alguna prueba se refiera exclusivamente a hechos negativos, la carga probatoria dejará de ser para quien pretenda acreditar tal hecho. Esto es, se traslada a su contraparte, debido a que todo hecho negativo es contrario a uno positivo. Es entonces por ello que la contraparte es quien debe acreditar la existencia del hecho positivo. Consecuentemente, con su acreditación podrá eximirse del cumplimiento de la obligación o de la responsabilidad correspondiente. Tomando como base lo razonado por la Sala Superior
en el presente caso, al encontrarnos ante un hecho negativo, puesto que los actores aluden a la omisión o falta de pago de la dieta correspondiente al periodo del 16 al 31 de diciembre del año 2012 y del aguinaldo correspondiente a dicha anualidad, el objeto de prueba entonces es un hecho negativo que no conlleva afirmación alguna, por lo cual no es susceptible de ser acreditado por los hoy impetrantes. Es decir, la carga de la prueba le corresponde a la autoridad municipal del Ayuntamiento de Tlaquizapán, Morelos, pues es quien debe acreditar el hecho positivo, el cual, en su caso, se hace consistir en el pago realizado a los miembros del Ayuntamiento que hoy demandan. No obstante lo anterior, del análisis al material probatorio aportado por el ayuntamiento responsable, no se deduce el pago de las prerrogativas reclamadas. En efecto, conforme al propio criterio asumido por el órgano jurisdiccional federal, al resolver el expediente sub-JDC 945-2013, no basta con la sola afirmación de la autoridad responsable de no contar con la información requerida o no encontrarse en posibilidad de aportarla, como ocurre en el presente caso, sino que debe estar plenamente acreditado el pago reclamado por los hoy actores. Robustece la afirmación anterior el hecho de que en su informe de fecha 28 de abril del presente año, a hojas de la 586 a la 587 del expediente, la autoridad responsable refiere que la forma de pago a los ciudadanos Carlos Javier Lara Silva y Berta Álvarez Valero era mediante depósito a cuenta bancaria de la institución denominada Banorte. Sin embargo, señala que no es posible precisar cuáles eran sus números de cuenta y que en el caso del ciudadano Margarito Valle Gorrostieta, la forma de pago de sus dietas era de modo personal y directo, mediante título de crédito denominado cheque que se le entregaba en la tesorería municipal. Con base en lo expuesto, se arriba al razonamiento lógico consistente en que si la autoridad responsable estuvo en condiciones de obtener la información relacionada con el modo de pago a los actores Carlos Javier Lara Silva y Berta Álvarez Valero, la misma también debió estar en condiciones de informar sobre el tema particular de los números de cuenta bancaria a que refiere, y en el caso específico del pago por medio de cheque debió aportar la fuente de la que obtuvo tal información, es decir, las copias correspondientes a las pólizas de cheque firmadas de recibo por el ciudadano Margarito Valle Gorrostieta. En tales consideraciones se concluye que en el caso, al no haberse acreditado el pago de la segunda quincena del mes de diciembre del año 2012, así como del aguinaldo correspondiente, lo procedente es condenar a la autoridad responsable al pago de dichas prerrogativas a que tienen derecho los ciudadanos actores. En consecuencia, se propone ordenar al Ayuntamiento de Tlaquizapán, Morelos, a efecto de que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la sentencia, realice el pago de la segunda quincena del mes de diciembre del 2012 por la cantidad de 27,104 pesos con 25 centavos, así como del aguinaldo de la anualidad referida, en equivalencia a 90 días de salario. En mérito de lo anterior, la autoridad responsable deberá informar a esta autoridad jurisdiccional dentro del plazo de 48 horas hábiles posteriores al pago sobre el cabal cumplimiento a la presente resolución, bajo el apercibimiento legal que en caso de incumplimiento a lo considerado y resuelto, serán aplicadas las medidas de apremio dispuestas en los numerales 3, 355, 360 y 364 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. Es la cuenta, señor magistrado. Señores magistrados, está a consideración el proyecto de cuenta del juicio ciudadano 16/2014 y acumulados. ¿Algún comentario? Si no es así, Secretaria General, proceda a tomar la votación. Con su autorización, magistrado Fernando Bruno Conesco. Con el proyecto. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Conforme con el proyecto. Magistrado Tina Vilesa Rivera. Con el proyecto. Señor, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, en el expediente identificado bajo el número TEE/JDC/16/2004-2 y sus acumulados 17 y 18, se resuelve a la letra. Primero,
son fundados los agravios hechos valer por los actores en términos de lo expuesto en el considerando sexto de la presente resolución. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos, actuar conforme a la parte final del considerando sexto de la presente sentencia. Agotado este punto, Secretaria General, dé cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que se somete a consideración de este Pleno, identificado bajo el número TEE-JDC-15-2014-2. Con su autorización, señor presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que somete a consideración el magistrado Antino Avilés Barrera respecto del cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente con clave de identificación TEE-JDC 015-2014-2, formado con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por el ciudadano Óscar Ortega Rendón, bajo las siguientes consideraciones. En el proyecto de cuenta se propone declarar infundado el incidente de inejecución interpuesto por el ciudadano actor y en tal virtud decretar el cumplimiento de la sentencia emitida en el toca electoral de mérito, de conformidad con las constancias que obran agregadas a los autos del expediente consistentes en: número 1, oficio recibido el día 22 de abril del 2014, suscrito por el ciudadano Francisco Navarrete Conde, presidente municipal constitucional de Tepoztlán, Morelos, mediante el cual adjunta la copia certificada de la convocatoria a la 44ª sesión extraordinaria de Cabildo, incluyéndose como punto tercero de la orden del día la declaración de ausencia definitiva del regidor propietario ciudadano Miguel David Rodríguez Bello, y como consecuencia de ello el llamamiento del regidor suplente ciudadano Óscar Ortega Rendón para la toma de protesta correspondiente y consecuente posesión del cargo. 2. Oficio recibido el 30 de abril del 2014, suscrito por el ciudadano Francisco Navarrete Conde, presidente municipal constitucional de Tepoztlán, Morelos, mediante el cual adjunta una copia certificada del acta de la 44ª sesión extraordinaria de Cabildo, en la que se hizo constar la ausencia definitiva del regidor propietario para el citado cuerpo edilicio, y la orden de convocar o llamar al regidor suplente a efecto de tomarle protesta y posesión en el ejercicio del cargo. 3. Oficio recibido con fecha 7 de mayo del 2014, suscrito por el ciudadano Francisco Navarrete Conde, presidente municipal constitucional de Tepoztlán, Morelos, mediante el cual adjunta una copia certificada de la notificación del llamamiento al actor a efecto de presentarse en la sesión extraordinaria de toma de protesta del cargo y la copia certificada del acta de la 47ª sesión extraordinaria de Cabildo, en la que se procedió a la toma de protesta del ciudadano Óscar Ortega Rendón como regidor propietario del citado cuerpo edilicio. En efecto, al estar acreditado en autos del expediente la realización de los actos condenados a la autoridad responsable a efecto del cumplimiento de la sentencia dictada y al existir constancia de la realización de la toma de protesta que marca la ley al ciudadano Óscar Ortega Rendón como regidor propietario del H Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, entonces se considera cumplida la finalidad de la determinación prescrita en la sentencia del 9 de abril del 2014. Ahora bien, con relación a la queja interpuesta por el ciudadano Óscar Ortega Rendón ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, de la cual se da cuenta mediante el oficio presentado el día 13 de mayo del presente año en la oficialía de partes de este tribunal, signado por el visitador de la citada comisión, cabe referir que la misma ha quedado sin materia al llevarse a cabo la toma de protesta de dicho ciudadano como regidor propietario del H Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Es decir, la pretensión del promovente ha quedado satisfecha y por ende los actos de que se duele en la referida queja. Es cuanto, señor magistrado. Muchas gracias, secretaria. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta, por si quieren algún comentario al respecto. Bien, entonces en las condiciones, por favor, secretaria general, tome la votación respectiva. Con su permiso, señor presidente. Magistrado Carlos Alberto Portofino.
Magistrado Fernando Blumen Escobar. Con el acuerdo, el proyecto de acuerdo. Magistrado Aquino Avilés Barrera. Con el proyecto. Señor, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, en el expediente ciudadano TEJDC-15-2014-2 se acuerda, único, se declara el cumplimiento de la sentencia dictada el día 9 de abril del 2014 en el expediente número TEE-JDC-2015-2014-2 en términos de los razonamientos y fundamentos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. Secretaria General, agotada este punto, dé cuenta con el último proyecto de acuerdo plenario que se somete a consideración de este órgano colegial. Con su permiso, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario respecto del escrito promovido por el ciudadano Pedro Ramírez López en los autos originales del expediente administrativo identificado con el número TECA, Tercera Secretaría sin número 2013, respecto del cual se considera lo siguiente. El Pleno de este Tribunal Estatal Electoral considera que la pretensión intentada por el ciudadano Pedro Ramírez López debe ser reencausada a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Lo anterior, porque en el caso el promovente se queja esencialmente de la negativa de pago de diversas prestaciones a las que, según su dicho, tiene derecho por el desempeño del cargo que ostentó durante el periodo 2009-2012 por parte del Ayuntamiento de Atlatlaucan, Morelos, que en términos del artículo 313 del Código Electoral Local, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano procede contra los actos o resoluciones relativas al registro, cancelación de registro o sustitución de precandidatos o candidatos. En este orden, si bien ninguno de los medios de impugnación establecidos en el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos prevé como hipótesis legales de procedencia los actos u omisiones de los órganos competentes que vulneren el derecho de acceso y ejercicio del cargo de aquellos ciudadanos que fueron electos, lo cierto es que la Constitución del Estado de Morelos señala que se debe garantizar la protección de los derechos a votar y ser votado, lo cual implica también el referido derecho de acceso y ejercicio del cargo. Resulta aplicable al caso el criterio asumido por la mayoría de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente judicial número sub-JDC 86/2013, en el que se estimó que en la normatividad electoral local está previsto un medio de impugnación que procede para controvertir actos u omisiones que vulneren los derechos político-electorales de los ciudadanos, como es el derecho inherente a la remuneración o dieta derivado del ejercicio de un cargo de elección popular, el cual debe ser objeto de tutela judicial a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Por lo anterior, se advierte que el medio de impugnación que se hace valer por cuanto a la negativa de pago que refiere el actor es en realidad un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, por lo que procede su análisis dentro del marco normativo que rige a dicho medio de defensa local. En consecuencia, con independencia de la competencia o procedencia de la vía de impugnación, se estima conveniente reencauzar el presente asunto a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de que el actor encuadre y aclare su demanda conforme a los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Electoral Local y estar en condiciones, en su caso, de determinar su verdadera pretensión. Por tanto, se ordena prevenir al enjuiciante toda vez que su escrito de demanda no se adecúa a los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. Bajo esta tesitura y con el afán de garantizar el efectivo acceso a la justicia y a la tutela jurisdiccional efectiva, se ordena prevenir al promovente para efecto de que formule y adecúe su escrito de demanda cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, para que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de atender el asunto
Para ello se le otorga un plazo de 72 horas siguientes a la notificación practicada en los estrados de este Tribunal Estatal Electoral, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado el presente juicio, ello en términos del artículo 317 del Código de la Materia. Es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretaria general. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta de este acuerdo plenario. Si no hay consideraciones, entonces, secretaria general, se le instruye para que tome la votación respectiva. Con su permiso, magistrado Carlos Alberto Picandón. Conforme con el proyecto de acuerdo. Magistrado Fernando Blumen. A favor del proyecto. Magistrado Artino Avilés Salvadero. De acuerdo con los términos del proyecto. Señor, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, en el expediente TEE-JDC, diagonal 22, diagonal 2014, se acuerda, primero, es procedente reencauzar la vía de impugnación intentada por el ciudadano Pedro Ramírez López a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se autoriza a la secretaria general de este tribunal a efecto que integre el expediente con el escrito de demanda y sus anexos, realizando la anotación correspondiente en el libro de gobierno con el número de toca electoral al rubro indicado. Tercero, se ordena prevenir al ciudadano Pedro Ramírez López para efecto de que formule y adecue su escrito de demanda, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, ello en un plazo de 72 horas, siguientes a la notificación practicada en los estrados de este Tribunal Estatal Electoral, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado el presente juicio con fundamento en el artículo 317 del Código de la Materia. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados en la orden del día y objeto de esta sesión pública, siendo las 12 horas con 25 minutos del día de la fecha, se da por concluida esta sesión. Buenas tardes a todos.